leer la palabra del Señor, perdón, en San Marcos. San Marcos capítulo 5, versículo 19. San Marcos 5, 19. Cuando lo encuentren pueden decir amén. ¿Cuántos conocen este pasaje de San Marcos 5? ¿Qué dice ahí el título de San Marcos 5? Hoy vamos a hablar de un personaje que es el endemoniado gadareno. Dice San Marcos 5:19, por favor todos acompáñenme a leer esta porción. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas Bien, es que como se quitaron los paneles de la parte de atrás, donde va a quedar el lobby, allí se va a hacer un cambio, entonces se está generando algo de eco. Entonces, pero ya para el próximo jueves vamos a tener un mejor audio. Bien, pueden dar gloria a Dios y tomar asiento, mis hermanos. Libre para anunciar las maravillas que Dios ha hecho. Libre para anunciar las maravillas que Dios ha hecho. Bien, hoy vamos a hablar, hermanos, de este personaje del cual no sé cuántas predicaciones usted haya escuchado, no sé cuántas. Y este es un caso único, pudiera decir, mencionado por tres de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, donde en Mateo se habla de dos y Marcos y Lucas hablan de un solo endemoniado. Y según lo que dicen los escritores, pudo haberse presentado con dos personas este caso, pero uno era el que más sobresalía de los dos casos, o sea, como que era el más endemoniado. Según narra la palabra del Señor, aquel hombre llevaba demasiado tiempo, como lo dice el Evangelio según Lucas, dice que llevaba mucho tiempo endemoniado. No sé cuánto tiempo o cuántos años pasó usted por una vida pecaminosa, lejos del Señor, antes de que se le predicara este evangelio, antes de llegar a los pies de Jesús. No sé cuánto tiempo, cuántos años, o seguramente usted nació en un hogar cristiano y de pronto no es su caso, pero sí puede ser el de muchos en esta noche que estuvieron esclavos de muchos vicios o de un vicio que no le permitía acercarse a los pies de Jesús. Pues bien, este hombre llevaba demasiado tiempo. Aquella región era una región apartada, sin embargo quedaba al otro lado del lago o el mar de Galilea. Pero previo al encuentro de Jesús con este endemoniado, los discípulos y Jesús pasaron por un episodio bastante fuerte, que fue una gran tormenta, donde la barca ya se quería hundir, pero Jesús muy tranquilo allí, despertado por los discípulos, es Jesús quien le ordena a los vientos y a la mar que se calmaran, y todo entra a normalidad hasta llegar al otro lado. El primer interesado aquí en que el milagro sucediera fue Jesús, como fue el primer interesado en que nosotros fuésemos salvos. Seguramente dice, no, es que seguramente dirá alguno, yo encontré el momento, la oportunidad para buscar a Jesús. Pero es erróneo pensar
que nosotros fuimos los que primeramente buscamos a Jesús. Es más, la palabra del Señor nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es por eso que Jesús, después de una larga jornada, después de varios acontecimientos y milagros, se interesa en una persona. Pero al interesarse en una persona, se estaría al mismo tiempo interesando en toda una región, en toda una población. ¿Sí se ha dado cuenta que Dios planea todo de tal manera que, como en aquel lugar, diseñó estratégicamente la salvación y la liberación de un solo hombre para impactar a todo un pueblo? Y hay veces usted se preguntará, pero ¿por qué Dios me llevó a aquel lugar? ¿Por qué me regresó al trabajo que tuve hace 10 años? ¿Por qué razón yo regreso? ¿Por qué razón yo voy a aquella ciudad? ¿Por qué razón yo vine a esta congregación? ¿Por qué razón yo estoy trabajando donde estoy ahora? ¿Por qué razón voy a esta universidad y no a la otra? ¿Por qué razón hoy estoy aquí? El Señor tiene un propósito grande. Y quizá los discípulos decían, pero pudiéramos irnos a casa, trabajados, cargados, cansados, y ahora pasamos por una tormenta. ¿Por qué razón ahora llegamos a una región muy abandonada? Una región de la cual casi nadie hablaba, y al parecer era una región donde estaba invadida por fuerzas de tinieblas. Si tan solo un hombre tenía una legión, que estamos hablando de más de 1000 demonios, ¿usted se imagina todo lo que pasaba allí en aquella región? O sea, imaginémonos que esa población fuera, porque la Biblia no lo menciona, digamos de 1000 habitantes, digamos de 10,000. Si tan solo en un hombre habían más de 1000 demonios. Pero Jesús se interesó en ese endemoniado. ¿Por qué no se interesó en los demás endemoniados que habían en aquel lugar? Porque déjeme decirle algo. Si habían tantos demonios en un solo hombre, pudo haber pasado que en muchas más personas estaba sucediendo lo mismo, pero aquel era el que destacaba en aquella región. Y el Señor no se va por lo más débil. El Señor no se va por lo común, por lo general. El Señor se va por lo particular, por lo individual, por lo único, por lo exclusivo. Por eso estamos usted y yo en esta noche en este lugar, porque somos únicos para el Señor Jesús. Él se interesó en nosotros. Quizás nosotros, o puede ser el caso de muchos aquí, que el evangelio llegó a una familia primeramente por usted. No había llegado a nadie más, sino a usted. El Señor decidió sembrar, hablarle, llegar a su vida para impactar a todos los demás miembros de su familia. ¿Por qué no se fue por el papá? ¿Por qué no se fue por la mamá? Se fue por un hijo, quizá por el menor o quizá por el mayor, para que los padres fueran impactados por el evangelio. ¿Sí se ha llegado a preguntar por qué a mí? En ese momento el endemoniado gadareno no tuvo tiempo para pensar, porque tantos demonios habían en él que no estaba en su juicio cabal. Tal era la situación de él que había salido de su casa. Tal era la situación de él que salió de donde estaba el comercio, de donde estaban las gentes, las personas, y se aisló del pueblo. Ya sus amigos no eran los del barrio.
Las personas con las que hablaba ya no era su familia, sus vecinos. ¿Sabe ahora quiénes eran sus amigos? Los muertos. El lugar donde vivía ya no era el barrio, eran los cementerios, el cementerio. Es decir, que cada vez los demonios lo aislaban más, lo incomunicaban más. ¿Con quién hablaba? Consigo mismo. ¿Se ha visto aquellos que están endemoniados, que hablan y pareciera que estuvieran hablando con las personas que pasan, pero ellos están hablando para sí mismos? Porque el demonio, Satanás, el enemigo, cuando entra y posesiona su presencia en la vida de una persona, comienza a cambiarle su manera de pensar. Eso hace el pecado. Cuando la presencia del Señor Jesucristo no está en el corazón del hombre y el hombre entra más y más y más al pecado, llega a tal momento, a tal punto que el demonio toma control de esa vida y entonces le quita su buena manera de hablar, le cambia su manera de comunicarse, coloca otras palabras grotescas en su comunicación, lo aísla de la familia. Hay que tener cuidado con nuestros hijos, con los jóvenes. Se entran en sus cuartos, no quieren hablar con el papá, no quieren hablar con la mamá, no quieren hablar con nadie, y ahora con estos dispositivos solo quieren estar conectados allí. Y eso ya lo vemos en los niños, aislados de todo, y el enemigo comienza a trabajar por ahí, a trabajar. Cuando usted menos piensa, ya ese hijo se ha ido de casa a los 11, a los 12, 13 años y comienza a escoger, a elegir sus nuevas amistades. Ya su entorno no es la familia, son los amigos del barrio. Y ya no son suficientes los amigos del barrio, se aíslan aún más y terminan viviendo debajo de un puente, solos. Ya no tienen familia, o la tienen pero no saben dónde está, porque están viviendo en su mundo. Esto pasó con el endemoniado gadareno. Él estaba en otro mundo, porque quienes tenía el control era Satanás, y en ese se interesó el Señor Jesús. Tanto así que el Señor Jesucristo, cuando llega allí a orillas de aquel lugar, llega a la ribera, al otro lado del mar, aquel hombre tan pronto ve a Jesús, tan pronto él ve a Jesús, ¿qué hace? El hombre, ¿qué hace? Gracias. Dice la palabra del Señor que él se humilló, corrió y se arrodilló. ¿Quién se arrodilló? ¿El demonio? ¿O el gadareno? La persona es la que se arrodilla, pero es el demonio el que reconoce la presencia de Jesús. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, no fue el demonio, fuimos nosotros los que tomamos la decisión, porque oímos la palabra del Señor, la palabra del Señor impactó en nosotros y fuimos nosotros quienes tomamos la decisión de recibir a Cristo. Fuimos nosotros. Aquel hombre reconoce quién estaba al frente y él es el que se arrodilla, porque el demonio no es el que se arrodilla ahí. El que se arrodilla es el endemoniado, pero el que reconoce quién estaba frente a él fue el demonio. Porque dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes conmigo? No es el hombre ahí el que está hablando, es el demonio mismo que sabe
que el que estaba ahí era el que tiene todo el poder y autoridad sobre toda fuerza de tinieblas. Por eso le dice: no me atormentes, porque en ese momento ya Jesús estaba dando la orden a aquel demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y es ahí cuando le pregunta cómo se llamaba. Así que en ese momento en que el demonio recibe la orden de salir de allí, él no quería salir de esa región. Por eso, como les decía al principio, aquella región, yo creo que por eso ni siquiera menciona que los discípulos llegaron hasta donde estaba el endemoniado. Solo Jesús fue el que se bajó y llegó a aquella región y se pudo, tenía toda potestad y autoridad para pararse en aquella región. Yo no sé hasta qué punto si los discípulos se bajaron de la barca con Jesús. Le tenían miedo a ese lugar. Nadie pasaba por allí, nadie se acercaba. Solamente quienes habitaban allí toleraban o participaban o estaban bajo esa fuerza de tinieblas. Se necesitaba que la luz del mundo llegara a aquel lugar para que alumbrara toda aquella región. Así como Él un día llegó a nuestra vida, nos alumbró con la luz del evangelio. Entonces, aquellos estaban cómodos. Los demonios estaban cómodos. Salían de uno y llegaban al otro. Salían de un cuerpo y se entraban al otro. Yo quiero contarles un testimonio. Eso fue para más o menos para los años 90. Estábamos en una campaña evangelística y teníamos el culto. En ese entonces se hacía culto a las 5 de la tarde los domingos, culto evangelístico. Y en esa tarde oímos un poderoso mensaje maravilloso. Habían muchas personas nuevas, incluso habían apartados y se invitaron ese día. Y cuando se hizo la invitación, aquellos que querían recibir a Cristo y ser impactados por la palabra del Señor que había sido predicada y querían tomar la decisión de seguir al Señor, o si había alguno apartado que pasara adelante, se hizo la invitación. Yo recuerdo que estaba más o menos así, porque era entrando a mano izquierda en la primera fila, como en la segunda, tercera silla. Ahí había en el templo una muela, es decir, que habían solo 3 filas aquí y después seguía toda la nave. Había una muela ahí, cabían como 3 filas de sillas nada más. Y eran bancas, no eran sillas como estas, bancas de madera, donde cabían más o menos 5 personas. Pasaron varias personas, pero pasó una que yo conocía que se había apartado hacía como 5 años. Y yo en ese momento, invitado por el poder del Espíritu Santo, porque Dios pone ese sentir de pasar y orar por aquella mujer, yo pasé, pero no sabía qué iba a pasar. Yo pasé a orar por ella, pero no sabía qué iba a pasar. Como cuando pasan aquí, hermanos, cuando se hace invitación, hermano, usted y yo no sabemos por quién estamos orando. Si por alguien que se acaba de reconciliar, se está reconciliando, por alguien que estaba pensando quitarse la vida una hora antes, por alguien que se está arrepintiendo, por alguien que se está reconciliando y llevaba 5 o 10 años apartado. No sabemos. Yo solo sabía que aquella mujer se había ido de la congregación y no sé qué más cosas habría pasado, y sentí orar por ella. Cuando yo comencé a orar, invoqué el nombre del Señor. Primero oré por mi vida antes de imponer las manos. Y cuando impuse mis manos invocando el nombre del Señor Jesús, ustedes no se imaginan. Una cosa es lo que yo les voy a contar y quizá cause algo de pronto no sé,
cómo mencionarlo, de asco, de no sé qué vaya a causar cuando yo le cuente esto. Pero aquella mujer comenzó a llorar, a temblar, e inmediatamente un vómito sale por su boca, algo de color verde y fétido. Y ella vuelve en sí, se siente avergonzada y quería salir corriendo de aquel lugar. Yo la tranquilicé, ella comenzó a llorar, quebrantada, tocada por el poder de Dios. Pero ¿qué pasa en ese momento? En la tercera fila de aquellas 3 filas que habían allí, había un anciano de más o menos unos 69, 70 años, que llevaba años congregándose. En ese momento estábamos orando y él estaba así, manicruzado y ojos abiertos. Por eso yo quiero hacer la invitación: cuando aquí se esté orando, en cualquier lugar se esté orando, usted también haga lo mismo. Cierre los ojos y ore por su vida, por los que están allí. Aquel hombre tenía los ojos abiertos. Mira, hermano, esto no lo miento, esto lo viví yo, esto no me lo contaron. Cuando el demonio sale de aquella mujer, ese anciano es jalado por debajo de las 3 bancas de los pies hacia el altar. Llegó arrastrado así, vea, acostado boca arriba. El demonio se entró en aquel anciano y llegó aquí. Entonces, ¿qué tocó hacer? Pasar de este lugar a orar ahora por el otro. Y el Señor también lo liberó. ¿Por qué cuento esto? Solo Jesús en ese momento estaba en tal capacidad de estar frente a 1000 demonios. Así que la salvación suya y mía, hermano, costó un precio alto. El precio de la sangre de Jesús, y el único que tuvo el poder y la autoridad para levantarnos y sacarnos del lodo cenagoso, porque olíamos a podrido sin Cristo. El hombre que no tiene a Cristo no huele a bueno. El hombre que tiene a Cristo huele a santidad, pero eso requiere un proceso. Glorifique el nombre de Jesús, aleluya. Y ese proceso lo vivió el endemoniado gadareno. Solo Jesús tenía el poder y la autoridad para hacer algo allí en aquel hombre. Y aquellos demonios no querían irse de aquella región, estaban contentos, felices. Pues si salían de allí, seguramente iban a entrar en otra u otras personas que no tenían a Cristo en su corazón. Pero como sabía Jesús que eso no iba a pasar, y los demonios sabían que eso no iba a pasar, entonces: Señor, allí hay como 2000 marranitos, ¿será que podemos irnos? Ellos estaban sujetos en ese momento a la voluntad de Dios. Y escuchábamos un mensaje hace varios días, la hermana Joana Peñalosa, que habían cambiado el pastoreo de ovejas ahora por crianza de cerdos. Era una región donde se podría estar pastoreando, criando ovejas. Y a tal punto llegó esa población, ese entorno, ese contorno, aquel lugar, que ya ni ovejas habían, sino habían marranos. Animal que para el pueblo hebreo representaba inmundicia. Entonces estaban de todo a todo, aún en su manera de trabajar y de actuar, lejos de Dios completamente. Eso es lo que quiere decir. Y cuando el hombre no tiene a Cristo, aún lo que hace día a día, pues obvio,
Eso está impregnado de su comportamiento. Si su comportamiento es pecaminoso, pues imagínense cómo será todo lo que hace. Y así estaba aquella región, pero el Señor Jesús tuvo misericordia como la tuvo con cada uno de nosotros. No sé cuántos años estuvo lejos del Señor. No sé si nació en un hogar cristiano y se alejó, se apartó y seguramente pasó por cosas muy complicadas lejos del Señor. Quizá por allá consumió todo tipo de vicio, hasta descalzo anduvo. Y yo cuando escucho el testimonio de Juan Pablo, yo digo, definitivamente el Señor Jesucristo es bueno. Porque la persona pierde la sensibilidad, pierde la vergüenza, pierde la moral, la ética. Le importa, le da lo mismo saltarse las registradoras, quitarle el celular a otro. Las personas no son sensibles, no son conscientes de lo que están haciendo. Esas personas, antes de nosotros juzgarlas, necesitan de nuestra oración. Aquel hombre endemoniado no tenía a quién o quién le predicara, porque esa región estaba impregnada de lo mismo. Allí no había un evangelista, allí no había un predicador, allí no había buen consejo. Jesús tuvo que llegar a uno para impactar a todos los demás. Eso hizo el Señor Jesús. Llegó a uno. Llegó al endemoniado gadareno. Cuando los demonios salen y entran a aquellos cerdos, ¿qué pasa con los cerdos? Se van por un despeñadero y se ahogan. ¿Sabe qué representa esto? Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor y Él limpió nuestro corazón, ¿qué salió de nuestro corazón? Sabiendo que veníamos con un lastre de pecados, salió espíritu de chisme, de idolatría, de adulterio, de fornicación, de maledicencia y no sé cuántas cosas más salieron de nosotros y se ahogaron. Pero hay algunos que quizá quieren revivir esa altivez, eso que ya fue ahogado, eso que ya salió de su vida. Quieren revivirlo y quieren adoptarlo nuevamente. Por eso es que esos demonios no querían salir de aquel lugar. Ahí quienes se ahogaron fueron los cerdos, no los demonios. Los demonios siguieron haciendo de las mismas. Los cerdos se ahogaron y hubo una gran pérdida para todos en aquel lugar, pero eso tenía una lección también. Hermano, hagamos que cada día ahoguemos eso que quiere ahogarnos. Incluso la pereza, la mentira, que nos parece es que es una mentirita así. Tuve que mentir así para que me pudieran aceptar la hoja de vida. Hermanos, hablemos con la verdad, que si Dios nos quiere dar ese trabajo con la verdad, nos lo dará. No nos avergoncemos. Y yo estoy en un nuevo proceso laboral. Y de las primeras cosas, porque me llamaron de otra empresa, y lo quiero testificar para la gloria del Señor. La persona con la que me entrevisto, el dueño de esa empresa, me dicen: Alex, alguien me lo recomendó a usted. En ese momento no sabía quién era, pero el Señor lo dispone todo, lo hace todo. Así que por eso no nos debemos afanar. Si nosotros hablamos bien de Cristo, el Señor Jesucristo hará que alguien hable bien de nosotros. Téngalo por seguro. Y lo primero que esa persona me dijo:
Esa es la persona que usted necesita, porque es cristiano, no toma, no fuma, esto y esto. Y yo, una persona que no tiene temor de Dios, una persona sin Cristo, idólatra, porque tiene su manera de creer y eso es respetable, que me diga eso, yo me sentí, hermano, honrado. Como yo creo que usted se siente, hermano, al haber conocido a Cristo el Señor, y que alguien hable así de usted, hermano, eso es una bendición. Eso es una bendición, porque es el Señor el que abre puertas, es el Señor el que lo coloca donde Él quiere que usted y yo estemos. Y eso es lo que debemos pedirle a Él, que Él nos permita estar donde Él quiere que nosotros estemos. Aquellos hombres, quiero decirle que las gentes se están impactando más por los hechos, por catástrofes, por conflictos, por enfermedades, etcétera, en todo el mundo, que por lo que Jesús puede hacer. ¿Y sabe por qué lo digo? Dice la escritura: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. ¿Qué salieron a contar? Que se habían muerto 2000 cerdos, que había un endemoniado allí. Ellos no salieron a testificar, ellos salieron a contar la catástrofe. Mire, hermanos, yo quiero invitarles en el nombre del Señor Jesús. Y aquí no voy a hablar mal de los medios de comunicación, ni más faltaba. Pero si usted va a hablar, hable de cosas buenas. Si usted va a comunicar algo, comunique cosas buenas. No nos dejemos impactar de las malas noticias, porque eso es lo que más se vende. Lo que más se vende son las malas noticias. Y cuando hablamos de malas noticias, cautivamos más gente, más seguidores. Hermanos, hagamos que el hablar de las buenas noticias también tenga millones de seguidores. Y si no, miremos quién fue Jesús. Él no habló de malas noticias, solo de buenas nuevas de salvación. Y les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. Él no dijo: vayan y hablen de cosas negativas, de cosas malas. Vayan y hablen del reino de los cielos, de arrepentimiento, de perdón de pecados, de salvación. Entonces la invitación en el nombre del Señor Jesús es que hablemos de buenas noticias. Prefieren las malas noticias que recibir a Jesús y hacerlo el Señor de sus vidas. Porque dice: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Tenían al Salvador, tenían al que liberó a aquel endemoniado, y estaban preocupados más por la economía. Estaban preocupados porque se habían muerto 2000 cerdos. Estaban preocupados porque quién sabe qué más habría de pasar, y que de pronto el demonio se levantara contra todos los demás. Pero desaprovecharon la presencia de Jesús. La transformación de un hombre que ha sido libre causa miedo a muchos, porque dice: y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y dice la escritura: y tuvieron miedo. Tuvieron más miedo del milagro que del demonio, que del endemoniado. A él sabía que vivía en el sepulcro, que se pegaba con piedras, lo ataban. Mire lo irónico. ¿Sabe qué hacía la gente? Ataban al atado. Le colocaban cadenas y grillos al endemoniado. Jesús vino fue a libertarlo. Es que eso es irónico. Van a atar a un atado. Es como encarcelar a un preso.
Es irónico. Pero hermanos, el Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos, a los endemoniados, sanidad al enfermo, luz al que está ciego. El Señor Jesucristo vino a darnos lo mejor, vino a darnos vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Así que hermanos, ellos tuvieron miedo ya del que había sido libre. No habían tenido miedo cuando estaba endemoniado. Ahora mismo, la misión nuestra es anunciar a todos los que nos vieron atados, oprimidos, encarcelados. La misión nuestra es anunciar, testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Esa es la misión. Porque unos anuncian las maravillas de Jesús por llamamiento y otros por mandamiento. Los apóstoles fueron llamados. Jesús les dijo: sígueme. A Pedro, Jacobo, Juan: sígueme. Fueron llamados para anunciar. Y después recibieron el mandamiento de ir y predicar. Pero aquel endemoniado no fue llamado, fue libertado para anunciar. Él no fue llamado. Jesús fue hasta donde él estaba, lo liberta, y entonces es cuando le dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. 3 cosas tenía que hacer: regresarse a la ciudad, porque él ya vivía en el sepulcro. Vivía como uno de los que estaban allí, un muerto en vida, sin razón, sin juicio. No sabía cuándo era mañana, cuándo era tarde. Como el que está en el pecado, cuando el que está sumido en el vicio, no sabe qué día es hoy. Muchos pasaron el 31 sin saber que era fin de año. Comenzaron el año de la misma manera. Damos gracias a Dios porque nosotros un día fuimos impactados por el poder de este evangelio y somos conscientes que el que nos salvó, que el que nos perdonó, que el que nos limpió se llama Jesucristo. Somos conscientes en esta noche a quien estamos adorando, a quien estamos exaltando, a quien servimos, a quien obedecemos, a quien exaltamos. O dele fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria. Regrésate. Eso es lo que le dice el Señor: regrésate. Regresa a los tuyos. Y lo siguiente que debe hacer él es: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yo te pregunto, el Señor te dio la salvación de entre toda tu familia. ¿Ya fuiste? ¿Ya regresaste a ellos a decirles que el Señor te salvó, que el Señor te perdonó? ¿Ya regresaste, perdóname la expresión, a tu parche? ¿Ya regresaste a tu parche a decirles a aquellos que compartían el vicio contigo, a decirles que fuiste libre, que fuiste perdonado, que fuiste limpiado, que ahora eres nueva criatura? Ve, regresa y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Esta es la segunda cosa que hace aquel endemoniado, que ya había sido libre por la misericordia de Dios. Ya estaba en su juicio cabal. Y dice: y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermano, porque lo que el Señor ha hecho con nosotros, y con todo respeto a la profesión de psicología, ni el mejor psicólogo, porque el mejor psicólogo, el dueño de la ciencia, es el Señor Jesucristo. No tuvo necesidad de 10 terapias aquel endemoniado. Sencillamente recibió la orden de Jesús: sal de él,
¿Cómo te llamas? Suficiente 2 órdenes, 2 preguntas, suficiente una conversación corta. No necesitó de 10, 20 sesiones para ser libre. En esta noche el Señor Jesucristo quiere liberar a alguien que quizá ha estado yendo de cita en cita, tratando de calmar la ansiedad, quizá queriendo quitar la congoja, queriendo quitar el vicio. Porque hay vicios que de pronto no son los de la cocaína, no son los de la marihuana, no son aquellos que comúnmente conocemos. Ahora hay vicios virtuales, vicios digitales, vicios auditivos. Y puede ser el caso de alguien en esta noche. Pero yo creo que hay inmenso poder en el nombre del Señor. Si eso que estás practicando no te deja vivir, dormir tranquilo, y duermes 2, 3 horas nada más, porque no puedes, te despiertas a altas horas de la noche queriendo conciliar el sueño, quiero decirte que aún de eso el Señor te puede hacer libre. Está el vicio sexual, prostitución ahí en las redes, y quieren cada vez meterse en allí y comprar sexo por internet. Hoy en día hay cantidad de vicios que aún desconocemos, pero el Señor Jesucristo, así como se acercó a la región de Gadara, esta noche está en este lugar para libertar a uno, a alguien, a una persona, a una familia. Yo te invito, te pongas de pie y vamos a orar en este momento. Vamos a hacer una oración clamando al Señor que nos dé ese deseo, ese anhelo para ir y anunciar a los nuestros las maravillas del Señor. Hablemos del Señor, no hablemos de nosotros. Ya seguramente debemos estar cansados de hablar de nosotros mismos. Hermanos, nosotros no somos nada. Aquí el grande es el Señor. Aquí el Salvador es el Señor Jesús. Aquí el libertador es el Señor Jesucristo. Eso era lo que tenía que hacer aquel hombre libre: regresarse a los suyos y decirle lo que el Señor había hecho con él y de la misericordia que él había tenido con él. ¿Quiere orar por alguien? Por alguien que sepamos que está allí metido en un vicio. Puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser nuestros padres, no sé, un familiar. Solo el Señor sabe. Hermano, así como dijo aquel soldado: solo di la palabra y mi siervo sanará. No importa dónde esté. Puede estar en la costa, puede estar en Australia, puede estar en el Japón, puede estar en España, puede estar en Canadá, puede estar en Centroamérica, puede estar en la Conchinchina. Pero en esta noche vamos a orar por esa persona que sabemos, que conocemos, que ha sido esclavo por el pecado, que ha sido atormentado, que en este momento está pasando por situaciones difíciles. Incluso podemos tener un compañero del trabajo que necesita ser libre. Hermanos, en esta noche el Señor va a orar un milagro grande y poderoso. Si creemos a Él y a su palabra, Él lo puede hacer. ¿Cuántos le creen al Señor Jesús en esta noche? Comienza esta oración de liberación en el nombre del Señor. Oremos con fe, hermanos, clamemos, roguemos al Señor Jesucristo que produzca una liberación en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Oh eterno Dios y Padre celestial, grande eres, Señor, grande eres, Señor. Tú eres grande y majestuoso, Rey de la gloria. Gracias, Señor.
Damos gracias por tu palabra, Señor.